Les invito a que vayamos a Dios en oración. Padre, gracias porque nos das la bendición de abrir tu palabra. Reconozco mis limitaciones. Reconozco, Señor, también la profundidad de tus pensamientos y de tu sabiduría. Padre, me pongo en tus manos preciosas, rogándote la dirección de tu Espíritu Santo, que hables a todos y cada uno de nosotros. Confróntanos con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, estamos en el tema del día de hoy. Dios provee fiel cuidado a un pueblo arraigado en el pasado. Bien, la semana pasada vimos en el capítulo 15, del versículos del 1 al 21, el pueblo de Israel acababa de cruzar el mar porque Dios había hecho obras portentosas. Y el pueblo respondió con cántico de alabanza por la victoria de Dios. El pueblo no pudo ocultar el gozo, el pueblo no pudo ocultar su alegría, porque nunca antes habían visto a un Dios portentoso y ahora que lo vivieron, tienen gozo y expresan su alabanza al Señor. Pero ese gozo que nunca habían expresado y ese gozo que nunca antes lo habían vivido, pronto se desvaneció como una neblina para no volver jamás. ¿Por qué les digo que pronto se desvaneció? Por lo que hemos visto. Se empezaron a murmurar porque no encontraron agua. Y empezaron a murmurar porque no había alimento. El gozo se desvaneció y se llenaron de resentimiento. ¿Usted, hermano, ha visto algo así en la vida de alguien o de usted mismo? Tal vez en algún momento lleno de gozo, de felicidad, y pronto se desaparece. Y lo que se puede ver es enojo, ira, resentimientos y cuantas cosas. Bueno, eso sucedió en la vida del pueblo. Y entonces, en primer lugar, quiero dejar este pensamiento en la mente y en el corazón de ustedes. Hermanos, cuando tenemos a un Dios fiel, que cuida de un pueblo que está arraigado en el pasado, hermanos, las necesidades básicas de la vida influyen para revelar lo que hay en el corazón. Sí, la falta de agua y la falta de comida no fue otra cosa más que revelar lo que había en el corazón de la humanidad en ese momento. Estas circunstancias que enfrentaron fue para sacar lo que había en sus corazones. Y ya vimos la necesidad de agua. Dice el texto que leímos hace ratito, ¿se acuerdan? En el capítulo 15, versículos 22 al final, que caminaron, dice la Biblia, Moisés hizo que el pueblo de Israel partiera del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Salieron del mar y caminaron por 3 días sin hallar agua. Y después de 3 días de caminar, dice la Biblia, que llegaron a Mará y no pudieron beber agua de Mará porque las aguas eran amargas. Imagínese usted con una tremenda sed, anhelando el agua y encontrarse con aguas amargas. Y dice la Biblia, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijeron, ¿qué hemos de beber? Bueno, yo no sé qué tono usaron, pero me imagino que no fue de buena forma. Pero aquí está un pueblo, mis amados, que está arraigado al pasado, revelando lo que había en sus corazones. El agua es elemental, usted y yo lo sabemos. El agua no puede hacer falta, es necesaria para la vida humana, para las plantas y para los animales. Es vida el agua.
y ahora ellos lo necesitan. Pero, amados, encontramos que Dios no los va a dejar. Moisés clamó al Señor y Dios le mostró un árbol. Moisés toma ese árbol y lo echó a las aguas y Dios endulzó las aguas y ellos pudieron beber de esas aguas. Amados, nosotros podemos ver que Dios está proveyendo, pero ellos están reflejando su corazón. Después salen de Mará y caminan, van a continuar, y dice la Biblia, por ejemplo, y Moisés clamó a Jehová y Jehová mostró un árbol, que el cual ya leímos, y llegamos al 27, y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. O sea, después de Mará continuaron su camino, después de haber saciado la sed, continuaron su camino y Dios tenía un lugar llamado Elim. 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Un lugar apropiado para descansar, un lugar apropiado para reposar, disfrutar de la sombra. 12 fuentes de agua. ¿Qué está haciendo el Señor, mis amados? Dios es un proveedor fiel. Pero, mis amados, ante las necesidades que estás viviendo en ese momento, la gente no es otra cosa más que están reflejando lo que hay en sus corazones. La respuesta natural de las personas, escuchen, la respuesta natural de las personas es quejarse ante las circunstancias en vez de confiar en Dios. Se quejaron del agua y se quejaron de la comida. ¿Usted se quejaría? Yo sé que cualquier ser humano se puede quejar ante tal aflicción. Como que de alguna manera era natural, era lógico que pudieran sentir esta aflicción y expresarlo por esa situación. ¿Cómo reaccionó usted ante la falta de agua que hubo en abril y mayo? A ver. Ahora resulta que nadie se inconformó. ¿No? ¿No mostró usted alguna molestia o sí? ¿Verdad? Gracias por ser sinceros. Así que, mis amados, todos nosotros de alguna manera hemos reflejado nuestro corazón, ¿no? Hemos reflejado lo que ha habido en el corazón. Cada uno de nosotros. Pero hay dos formas, entonces, a la luz de la Biblia, hay dos maneras cómo responder ante una situación adversa. Hay dos. La primera es murmurar, como lo hicieron los israelitas. La primera es quejarse, culpar. ¿A quién culpó Israel? A Moisés, ¿no es cierto? ¿A quién culpó usted en el tiempo de falta de agua? ¿A quién culpamos por la situación que vivimos, que vive la sociedad hoy en día? ¿A quién culpa? No se ha quejado, no nos hemos quejado. ¿Contra quién arremetemos? El gobierno, ¿no es cierto? Es el gobierno. Y peor si no es de tu color, no es de nuestro color. Ya decía yo, ¿no? Solemos, hermanos, a sacar lo que hay en nuestro corazón. Reflejamos. Las adversidades, hermanos, hacen que usted y yo reflejemos nuestro corazón. Y entonces, aquí está el pueblo de Israel. Yo creo que de ahí aprendió la sociedad, de ahí aprendió la humanidad, porque hoy hay plantones, hay manifestaciones, hay bloqueos, ¿no es cierto? Esa es la primera manera, hermanos amados, de cómo responder a una situación adversa. Y la segunda manera, cómo responder a una situación, hermanos, es confiar en Dios. Es esperar en Dios. Esa es la otra manera.
Abraham vivió un momento difícil cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Ustedes piensan que fue situación difícil? Pero ¿en quién esperó Abraham? Él dijo, Jehová proveerá. ¿Y lo hizo Dios? Lo hizo el Señor. Mis amados, también Elías. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? ¿Qué hubo? Falta de agua. Hubo una sequía tremenda. Y ante esa sequía, ¿quién proveyó? Dios hizo que fuera Elías a un arroyo, porque ahí había agua, pero no había comida. ¿Quién fue el sirviente que le llevó comida? Un cuervo. Ese fue el sirviente, ese fue el instrumento. Le llevaba pan y agua. Perdón, pan y carne, ¿no? Pan y carne, así dice la Biblia. Cuando yo estaba pensando en ese pasaje de pan y carne, yo dije, a lo mejor eran hamburguesas, ¿no? ¿Qué se imagina usted? ¿No? Pero llevaba pan. Pero Dios no lo dejó. Dios suplió esa necesidad. Hay una viuda en Sarepta que ya está esperando comerse el último poquito de harina y esperar ver morir a su hijo. ¿Y quién multiplicó? ¿Qué hizo Eliseo? Llevar a confiar en Dios. Y Dios suplió esa necesidad. Así que hay dos maneras de responder a una situación. Una, murmurar y mostrar tu inconformidad, reflejas tu corazón. Y la otra es saber esperar en Dios. También tu corazón te ha llevado a confiar en Dios. Jesús hizo eso, también multiplicó los panes y los peces, atendió la necesidad de una gran multitud. ¿Por qué no confiar en Dios ante el tiempo de adversidad? Pero lo cierto es, amados, que nuestro corazón se ve reflejado. Yo pregunto, mis amados, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Has mostrado molestia? ¿Has mostrado tu inconformidad? ¿O ha sido tiempo para descansar en Dios? ¿Cuál es tu experiencia? Amados, en segundo lugar, Dios provee fiel cuidado a un pueblo arraigado en el pasado. En segundo lugar, el estar arraigado en el pasado no te permite ver el fiel cuidado de Dios para el presente y para el futuro. Cuando uno está arraigado en el pasado, no puedes ver cómo Dios está actuando hoy y cómo Dios va a actuar para el futuro, porque estás arraigado en el pasado. ¿Qué decía el pueblo de Israel, mis amados? Si vamos al capítulo 16, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Están viendo el pasado. No se enfocan en el presente y menos en el futuro. Dios ha abierto el mar. Ha terminado con sus enemigos. Pero no ven a Dios. Si Dios fue capaz de abrir el mar con el soplo de un viento, Dios puede hacer miles de cosas. Pero no están enfocados en Dios. Están enfocados en el pasado. En el pasado ellos veían la olla de carne, de caldo, ¿no? Pero no es cierto. Se dice que ellos comían carne cada vez que había fiesta para ídolos, para los dioses. Sacrificaban animales y era cuando entonces había comida. Entre tanto, no había acaso un rey malvado. Les va a dar, denle de comer, tienen necesidad, trátenlos bien. ¿Acaso no leímos en los primeros capítulos que endurecieron las cargas para ellos? ¿Se acuerdan? Y endurecieron las cargas, el trabajo para ellos. Ahora tenían que ir a recoger la paja y tenían que cumplir con las mismas tareas. Y si no cumplían, ¿qué había? Había latigazos, castigos eran fuertes, pero ellos decían,
¿Cómo comíamos hasta saciarnos? Comían pero esclavos, comían pero latigazos, ¿no? Pero están aferrados en el pasado. No están viendo a un Dios que está en este momento obrando y que puede seguir obrando, mis amados. Así que, amada iglesia, las circunstancias difíciles pueden causarnos estrés. ¿A quién no le ha causado estrés? Cuando eso sucede, amados hermanos, nuestra respuesta natural es quejarnos. Quejarnos. Con la presión del momento no pudieron analizar la causa del estrés. Con la presión que estaban viviendo, falta de agua y falta de comida, no pudieron analizar de dónde venía. ¿Y saben de dónde venía? De la falta de confiar en Dios. Ellos se llenaron de estrés y lo expresaron su inconformidad porque no estaban confiando en Dios. Amados, amada iglesia, concentrarse en el poder de Dios, concentrarse en la sabiduría de Dios, ayuda a que el estrés no encuentre lugar en la vida, cuando nos enfocamos en un Dios de gracia y de poder. Al parecer, estos recién librados, los israelitas, recién sacados de la esclavitud, para ellos el desierto llegó a ser más feroz que Faraón. Parece que Faraón es más humano. Parece que Faraón, por fin, era bueno Faraón. Ahora parece que el desierto es peor que Faraón. ¿Por qué, mis amados? La esclavitud deshumaniza. Y sus víctimas pronto pierden la voluntad de resistencia. Sus amos egipcios le habían provisto el sustento diario. Y con la dureza del desierto ahora añoraban regresar a Egipto. Se habían olvidado de los duros años. No fueron 10, 20, 30, 430 años de esclavitud. Se olvidaron, mis amados, ahora. 3 días de sed. ¿Por 430 años? Mis amados, ya se habían olvidado cómo habían sufrido. Ahora lo más lindo era Egipto. Ahora lo más bueno era Egipto. ¿Qué le parece? Pero Dios les está enseñando. Dios quiere enseñar al pueblo, mis amados, una lección preciosa. Y la lección que Dios quiere darle es que aprendan a confiar en un Dios providente. Eso es lo que Dios quiere enseñar al pueblo. Así que, mis amados, estar arraigado al pasado, no puedes verlo lo que está sucediendo, cómo Dios está presente hoy en día, cómo Dios está actuando en este momento, y mucho menos podrás ver lo que Dios hará en el futuro. Aferrarse al pasado, hermanos, no permite ver cómo Dios está actuando. No permite eso. Ellos contemplaban el pasado. Hay unos personajes en la Biblia, sobre todo Pablo. Pablo no quería saber nada del pasado. El pasado lo ató, lo esclavizó. Ahora no quiere saber nada del pasado y dice Pablo que el pasado para él era basura. ¿Saben lo que dice Pablo? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y sigue Pablo diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pablo, lo que había sido ganancia ahora es basura. Pero conocer a Cristo es lo mejor. No fue así para un pueblo arraigado en el pasado como los israelitas. Amada iglesia, ¿cuántos de los que estamos aquí todavía estamos arraigados al pasado? Estamos aquí, pero todavía estamos allá. Estamos aquí, pero nuestro corazón está allá. Como la mujer de Lot. El cuerpo ya estaba aquí, pero su corazón estaba allá. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? ¿Cuántas personas de los que estaban aquí anteriormente consultaban el horóscopo cuando no conocían a Cristo? Porque esperaban saber qué les deparaba de sí el día, ¿no? Querían saber cómo les iba a ir durante el día. Cristo sacó a las personas, me sacó a mí, le sacó a usted de la esclavitud. Pero todavía muchos no se han desprendido del pasado. Todavía recurren al horóscopo para saber cómo va a ir el día de hoy. En vez de confiar en el cuidado de Dios, en vez de confiar, Dios dice en su palabra, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amados, confiemos en un Dios que es fiel y cuida de nosotros. En el pasado algunos éramos tramposos, mentirosos, se practicaba el soborno. Cristo nos redimió de allí, pero todavía, mis amados, muchos no se han desprendido del todo. Muchos todavía recurren a esas prácticas del pasado en vez de esperar a confiar en Dios, de ver el actuar de Dios en sus vidas. ¿Usted, hermanos, está aferrado al pasado o está viendo a un Dios providente y fiel? Tercero y último lugar, quiero dejar en la mente y en el corazón. Dios provee fiel cuidado a un pueblo arraigado al pasado. Dios providente, fiel ante la ingratitud y falta de fe de un pueblo arraigado en el pasado. Dios sigue siendo fiel proveedor. Dios se mantiene fiel ante la ingratitud de la humanidad, ante la falta de fe de la humanidad. Y yo pregunto, ¿usted en la lectura entendió por qué Dios permitió esa adversidad? ¿Por qué Dios permitió que no hubiese agua por 3 días? ¿Usted vio en la lectura por qué Dios permitió que no hubiese comida? ¿Cuál era la razón? No fue la ingratitud de Dios. Me acompaña si quieres ver, por ejemplo, en el capítulo 15, 25, dice Dios, y no se lo leo para usted, y dice, Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, ¿y qué? Y allí los probó. Dijo Dios, quiero conocer qué hay en el corazón, quiero saber cómo están. Y no es que Dios quería saber, Dios todo lo sabe. Dios quería que el pueblo se diera cuenta. Dios permitió esto para que ellos se dieran cuenta. Dios lo sabe todo. Dios los probó. ¿Quieres saber cómo vas a resistir o vas a enfrentar las situaciones? Las adversidades. Nada más ve tu reacción. Gracias, Dios, porque te vas a mostrar en esta prueba. Señor, gracias porque vas a estar conmigo. Tu corazón está confiando en Dios. Pero ¿por qué a mí, Señor? Yo tan buena, tan bueno que soy, ayudo, yo leo, asisto. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no a otros peores que yo? Estás reflejando lo que hay en tu corazón. Capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo
lo pruebe si andan en mi ley o no. ¿Por qué Dios permitió la adversidad? Está probando el corazón del pueblo. Dios lo está haciendo para que ellos se den cuenta del corazón que tienen. El pueblo de Israel caminó por 40 años en el desierto. Y llegaron a los límites para entrar a la tierra prometida. Y Moisés está a sus últimos días de vida. Están viendo la tierra prometida. Moisés, antes de morir y antes de entrar el pueblo, Moisés les va a advertir y dice: acuérdense cómo Dios ha estado con ustedes. No se olviden cuando lleguen allá, cuando estén en la tierra prometida, no se olviden de Dios. Y escuchen lo que dice Dios en Deuteronomios 8:2. Escuchen. Y acontecerá y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Moisés les recuerda. Me encanta este pasaje. Acuérdate cómo te ha traído Jehová para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Así que, mis amados, las circunstancias que el pueblo está viviendo es para que se den cuenta el tipo de corazón que tiene. Así que, mis amados, Dios permitió la falta de agua para que ellos reflejaran lo que había en su corazón. Pero Dios no los dejó allí solos. Dios proveyó agua, endulzó el agua y luego los llevó a Elim, donde había 12 fuentes de agua. ¿Cuántas tribus eran? ¿Cuántas tribus eran? 12. ¿Cuántas fuentes habían? ¿No le parece algo atractivo esto? ¡Wow! Dios está obrando. Elim tiene que ver con Dios. 12 tribus que salieron de la esclavitud. Y Dios provee 12 fuentes de agua. ¡Qué precioso! Pero ¿qué está haciendo Dios? Ante un pueblo aferrado al pasado, Dios está mostrando su providencia en este momento. Así que, mis amados, Dios endulza el agua y luego los lleva a Elim y luego viene la falta de comida. Y ante la falta de comida, ¿qué hizo Dios? Versículo 4. He aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Así que, mis amados, otra vez, Dios proveyó comida. Pero esa adversidad, Dios lo permitió para que conocieran el corazón de ellos. Amados hermanos, Dios es fiel a su pueblo. ¿Por qué es fiel Dios? ¿Por qué Dios es fiel ante una sociedad que no confía en Dios? ¿Por qué Dios es fiel ante una humanidad que confía en sí mismo? ¿Por qué Dios es fiel, mis amados? Dios es fiel, mis amados, porque Dios es Dios de promesas. Porque Dios es un Dios de pactos. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su ser. Dios es fiel a su santidad. Por eso Dios es fiel. Él no puede fallar. Dios le dice al pueblo de Israel: porque yo, Jehová, no cambio. ¿Se acuerdan? Por eso vosotros, hijos de Israel, ¿qué dice? No habéis sido consumidos. Y Pablo, cuando le da la instrucción a Timoteo,
y le presenta quién es Dios. Pablo le dice a Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y usted lo encuentra en 2 de Timoteo 2:13. Pablo está enseñando a Timoteo quién es Dios. Y dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. 2 de Timoteo 2:13. Amados, tenemos a un Dios providente que aunque nosotros seamos ingratos, aferrados al pasado, Dios es fiel. Así que, mis amados, lo que vemos en este pasaje o en esta porción, que Dios es fiel a pesar de nuestra ingratitud. Y repito, y Dios lo hace por Él. Dios lo hace por su palabra. Dios lo hace por su ser. No lo hace por mí, no lo hace por ti. Dios lo hace por Él mismo, porque Él es Dios. Israel sigue recibiendo los cuidados de Dios. Dios sigue siendo fiel y Dios va a proveer. Dios es providente. Así que tú y yo hemos estado adorando a un Dios que es fiel. ¿Tú puedes decir amén? Tú y yo hemos estado adorando, hemos conocido a ese Dios fiel, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. El tema principal, hermanos, es la preservación del pueblo de Dios por medio de la providencia divina. No es una providencia terrenal. No es una providencia donde el ser humano participa, labra el campo, siembra, cosecha, Dios lo bendijo y también él. No. No es una providencia donde participa el ser humano, pongo mi negocio y emprendo la empresa y comienzo mi proyecto y Dios lo bendice y ahora tengo. Hermanos, aquí vemos una providencia que viene directamente de Dios, una providencia milagrosa. Y Jesús le va a decir a Herodes, nada tiene el hombre si no le fuere dado del cielo. Santiago va a decir que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Así que, mis amados, Dios ha tenido fiel cuidado para con nosotros, para ti, para contigo y para conmigo. Dios está enseñando que el sustento vendría de Él. El pueblo tendría que aprender a caminar con fe. Dios está mostrando que el amor está con ellos, sus bondades están con ellos. Y por eso, mis amados, Dios provee un fiel cuidado a un pueblo que está arraigado en el pasado. Amado, no te aferres al pasado, confía en Cristo Jesús. No te aferres al pasado, Él es el buen pastor. No te aferres al pasado. Él sabe tus necesidades. El salmista dijo acerca del alimento, de la comida y de la bebida en el Salmos 23. ¿Qué dice el salmista? En lugares delicados, pastos. Eso es comida. Y luego dice el salmista, y junto a aguas de reposo, eso es bebida. Pero no, Dios no solamente va a sustentar tu necesidad física, también la del alma. ¿Tienes un vacío en el alma? ¿Tienes hambre y sed de Dios? Jesucristo es el buen pastor. Y dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Dios providente cuida de nosotros, de nuestro cuerpo, pero también de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro corazón. Él sacia, Él conforta nuestra alma. Dios es providente. El escritor a los Hebreos dijo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Lean Hebreos.
y de preferencia el capítulo 13, versículos 5 y 6. Mis amados, o seamos como el pueblo de Israel, que a través de Habacuc, el pueblo de Israel llegó a conocer a Dios más adelante. Y ahora sí se aferró a Dios. ¿Y sabe cómo dice a través de Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Uno nada más balbuceó por ahí, ¿no? ¿Por qué? Hermanos, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de sierva y en sus alturas me hace andar. Y si lo actualizamos esta porción bíblica, en vez de decir, aunque la higuera no florezca y las vides no hayan fruto, ¿por qué no decir, si el negocio o la empresa no reditúe, aunque no haya ingreso, aunque no encuentre trabajo, aunque la alacena esté vacía, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación? ¿Puedes decir amén? Amados hermanos, descansemos en Dios. Créele a Dios. Decídete a conocer la providencia de Dios. Aférrate a Dios y no al pasado. El tema de hoy fue entonces, Dios provee fiel cuidado a un pueblo arraigado al pasado. Así que los cuidados no se deben a mí y a ti, sino se debe a que Dios es fiel. Gracias a Dios por su fidelidad. Que el Señor nos bendiga.